Gente, esta es la parte número 270 de The Eternal Supreme. Si no te has visto las anteriores 269 partes, te estaré dejando los links en la descripción, al igual que el video anterior por acá arriba. Así que sin nada más que decir, continuemos. La historia continúa con Jean Rouaubin acercándose al protagonista. Pero no se acercaba porque quería acercarse a él, sino hacia su maestra, pues recordemos que la amiga del protagonista era la maestra de Jean Rouaubin. Jean Rouaubin de inmediato la abrazó y comentó que mientras ella no estaba, todo el mundo la estaba atacando. Incluso acosaron a su amigo también. De inmediato, la maestra de Jean Rouaubin preguntó que qué amigo estaba hablando. Incluso Han Feng apareció por allí. Parece que la maestra de Jean Rouaubin era la segunda hermana de Han Feng, el soberano marcial. De pronto, el maestro de la familia Ruan se acercó, preguntando a esta hermana que cómo salió de la flor del melocotón o el muelle de la flor del melocotón. Han Feng por otra parte pensaba que porque de pronto su segunda hermana apareció de la nada, la cual siempre ha vivido aislada durante los años, pero ahora parece que salió por el bien de Li Yunxiao. Además estaba perdido por completo aquella mirada miserable y deprimida que tenía en el pasado. Preguntaba que qué demonios había pasado. Sin embargo, ignorando el patriarca de la familia Ruan, vemos que la maestra de Jean Rouaubin le preguntó al protagonista, o bueno, le dijo que vuelven a reunirse de nuevo, ahora llamándolo amigo de Rouaubin. Claramente ella quería más información sobre aquella amistad. El protagonista simplemente comenzó a sonreír mientras se rascaba la cabeza. Comentaba que el cielo y la tierra son la posada de todos los seres vivos y el tiempo era un viajero que pasa a través de 100 generaciones. El prota pensaba que ahora, bueno, fue salvado por la campana. Pero la maestra de Jean Rouaubin, por otra parte, pensaba que el protagonista mantenía una compostura tan tranquila en una situación así. Sabía que el talento del mismo era verdaderamente inigualable. Pero por otra parte, el señor de la ciudad de la Luna Roja y su esposa Hong Yu estaban impactados cuando la hermana o maestra de Jean Rouaubin apareció. De inmediato Hong Yu preguntó que cómo es que esa mujer apareció allí. No tenía sentido alguno, pues incluso si la ciudad de la Luna Roja fuese reducida a sus cimientos, ella pensó que aquella mujer nunca abandonaría el muelle de la flor de melocotón. Entonces preguntó que por qué de pronto salió a salvar a Li Yunxiao. De inmediato Hong Yu comentó que Li Yunxiao y sus técnicas de combate, que parecían perfeccionadas 1000 veces, y sus armas profundas de 9º nivel, al igual que sus habilidades marciales, sin mencionar su control sobre la tierra de la montaña del espíritu del tesoro y la ciudad Yanggu, claramente era muy extraño. Además, inicialmente, Li Yunxiao convocó a Li Huaxi y Yao Yinlin para que aparecieran al mismo tiempo. Sabía que el protagonista debía tener un trasfondo bastante poderoso. No sabían absolutamente nada de él, pues una persona que pueda convocar a esas personas, incluso a la mujer, a la maestra de Jean Rouaubin llamada Ning Qiuye, tenía que tener un trasfondo terriblemente poderoso. El señor de la ciudad, por otra parte, comentó que no importa lo buenísimo que sea aquel antecedente de Li Yunxiao, era imposible que influya en la hermana Qiuye. Sabía que aquella mujer no se movía por nada, pues aquella mujer nunca se ha alejado ni un centímetro del muelle de las flores de melocotón. Por lo que seguramente Li Yunxiao ya había ido a visitarla antes. El señor de la ciudad preguntó que cómo pudo Li Yunxiao influir en la actitud de Qiuye. Aquello realmente despertaba su curiosidad. Sin embargo, Hong Yu le preguntó al señor de la ciudad que qué pasa, que si acaso su corazón se acelera de amor al ver a su belleza del pasado, y que si acaso cree que ahora ha llegado su oportunidad para conquistar a Qiuye. Allí el señor de la ciudad se percató de que su esposa estaba comenzando a sentirse celosa. La abrazó y comentó que con aquella belleza allí, su corazón sí se aceleró.
Sin embargo, aquello apenó bastante a su esposa Hong Yu, quien comentó que las cosas se estaban descontrolando poco a poco, pues en el pasado, aquella mujer Kyuye la llamaban la bruja de la ciudad de la luna roja, y quién sabe lo que podría ella hacer. Hong Yu comentó a su esposo el señor de la ciudad que si no hubiese sido por aquello que pasó, y con su talento del momento, el puesto del señor de la ciudad de la luna roja podría no haber caído nunca en sus manos. El señor de la ciudad, suspirando, comentó que como desearía que nunca hubiese caído el poder de la ciudad de la luna roja en sus manos, pues claramente se trata de una terrible responsabilidad. Sin embargo, volviendo de nuevo a la pelea, vemos que de la gran calavera dorada comenzó a salir un ente con apariencia demoníaca. Sin embargo, no era ningún demonio, se trataba del segundo hombre en el palacio del dios de la muerte, el traidor de la secta devoradora de almas, Dongmen Yuan, quien de inmediato preguntó a Kyuye que quién era ella y que cómo se atreve a interferir en sus asuntos. De inmediato Yan Ruobin le gritó al demonio que aquella era su maestra y que su fin había llegado, por lo que le pidió darse prisa y escapar. Sin embargo, confiado, Dongmen Yuan comentó que no hay muchos en aquel mundo que puedan obligarlo a pronunciar aquella palabra de escapar, y comentó a Kyuye que si era sabia debía entregar al protagonista y consideraría que no pasó absolutamente nada ese día. Sin embargo, Kyuye preguntó que por qué consideraría que no pasó nada. Kyuye comentó que si acaso Dongmen Yuan va hacia allí a provocar un revuelo en la ciudad de la luna roja y luego quería actuar como si nada hubiese pasado. Preguntaba que si acaso había algo tan bajo y barato en aquel mundo. Prácticamente le estaba pidiendo a Kyuye que dejara su orgullo a un lado. Y cuando el patriarca de la familia Ruan le dijo que pensara bien antes de actuar, ella simplemente lo apartó, lo cual sorprendió por completo a Dongmen Yuan, quien comenzó a decir que era verdaderamente interesante, pues a lo largo de aquellos años, las personas que se atrevieron a pelear con él se podían contar con una mano. En cuanto a mujeres que se atrevieron a enfrentarle, nunca existió ni una sola. Él quería disfrutar de aquel tiempo al máximo, luchando contra Kyuye, maestra de Yan Ruobin. Este de inmediato lanzó su primer ataque, diciendo que era hora de deleitar los ojos de Kyuye. Absolutamente todos se sorprendieron tras ver el ataque que utilizó Dongmen Yuan, pues este estaba utilizando un esclavo espiritual en la cima del nivel terrestre. Kyuye, de inmediato, le dijo al patriarca de la familia Ruan, al guardián del jardín, que no debía dejar que se coman a aquellos pequeños. Prácticamente ordenó proteger a todos los artistas marciales novatos. Y cuando los demonios, el esclavo de aquel Dongmen Yuan, se acercaron a Kyuye, esta comenzó a evadirlos uno a uno, pero con solo mover una mano, convirtió su palma en una espada, la cual comenzó a cortar sin parar uno a uno de aquellos demonios que se abalanzaban sobre ella. Dongmen Yuan claramente se sorprendió al principio, sin embargo estaba confiado de su propio poder y dijo que no importaba porque sus esclavos espirituales eran innumerables. Kyuye, por otra parte, continuaba cortando los innumerables esclavos de Dongmen Yuan. Pero por otra parte, a lo lejos, en una de las arenas de sacrificio dentro del palacio del señor de la ciudad de la luna roja, de pronto, una varilla de cobre ordinaria permaneció incrustada allí durante décadas. Esta nunca llamó ni siquiera la atención, nunca tuvo un cambio en lo absoluto. Pero de pronto la misma comenzó a vibrar. Salió disparada de aquella torre en la que permaneció durante décadas. A gran velocidad se acercó hacia Kyuye, atravesando en el camino a todos los demonios que se interponían a su destino. Kyuye estiró su mano y atajó con gran precisión aquella varilla. Claramente la misma era el arma determinada de Kyuye. Tras ver a Kyuye con aquella varilla, de inmediato Hong Yu, al igual que el señor de la ciudad, se sorprendieron. Hong Yu comentó que todos aquellos años
Este señor de la ciudad siempre ha intentado comunicarse con aquella varilla, sin embargo no tuvo éxito. Pero por otra parte, Kyuye ni siquiera la había tocado en tantos años y aún así era capaz de activar su poder. Y preguntó que si acaso es posible que la misma haya manipulado aquella arma en el pasado. El señor de la ciudad comentó que los tesoros poseen su propia conciencia o espiritualidad y cada una tiene un destino diferente. Las cosas no se pueden forzar. Don Mengyuan pensaba que desde que Huang Pu le hirió, aquella era la primera vez en muchos años que sentía una amenaza directa de aquella magnitud. Claramente Kyuye no era una persona común. Sin embargo, aún así, sacó a uno de sus mejores espíritus esclavos. Mientras este se acercaba, a Kyuye la misma activó una pequeña ave que parecía estar petrificada en la punta de su vara. Esta parece haber regresado a la vida tras ser despetrificada y comenzó a volar hacia la calavera del espíritu maligno esclavizado por Don Mengyuan. Cuando el ave y el espíritu maligno de Don Mengyuan impactaron uno contra el otro, se notó notablemente la diferencia de poder. La calavera no tenía siquiera las fuerzas para resistirse. Bei Ming Lai Feng estaba sorprendido, no entendía qué había pasado. Por otra parte, Don Mengyuan pensaba que aquel era un esclavo espiritual en la cima del nivel terrestre. Su poder superaba con creces las almas profundas ordinarias de nivel 5. No entendía cómo pudo ser destruido tan fácilmente. Aquello le parecía completamente irreal. Por otra parte, Kyuye, comentando a Don Mengyuan que la memoria es como una cortina colgante llena de campanillas de viento. La vida humana, por otra parte, con su totalidad gira en torno a las deficiencias, extendiéndose a través del tiempo mismo. Mientras el ave continuaba destrozando el espíritu de Don Mengyuan, Kyuye comentó que en aquellos tiempos pasados nadie puede aferrarse a ellos porque todos se escurren como simple arena en las manos. Ella tenía la filosofía de que los años eran como una canción. Todo esto mientras destrozó el esclavo espiritual de Don Mengyuan, lo cual le causó una gran herida interna. Por otra parte, uno de los súbditos de Don Mengyuan estaba sorprendido, pues el espíritu esclavo de nivel terrestre, que parecía ser un dios, fue aniquilado fácilmente por Kyuye. Recordemos que este súbdito de Don Mengyuan era también un elder en la secta devoradora de almas. Él incluso estaba temblando de pavor. Detrás de Kyuye estaba Li Yunxiao, serenamente analizando toda la pelea, incluso llegando a la conclusión de que después de que Nin Kyuye viviese en depresión y aislamiento durante años, sus artes marciales nunca declinaron. Al contrario, él notó un gran avance en ella. El señor de la ciudad, por otra parte, pensó que parece que su desapego de las emociones y los deseos, su calma, su enfoque en las artes marciales durante aquellos años, han convertido a aquella prueba de Nin Kyuye en una gran bendición. Don Mengyuan estaba totalmente sorprendido, viendo cómo su esclavo espiritual se desvanecía, preguntando que cómo fue posible que destrozaran a su espíritu de nivel terrenal. Él ya estaba furioso. Este decía, afirmaba que eliminaría a Nin Kyuye. La energía demoníaca liberada alrededor de Don Mengyuan era aterradora. Él gritaba que allí tenía cientos de millones de almas vivientes. Quería ver por cuánto tiempo Nin Kyuye podría resistir. Sin embargo, Nin Kyuye permanecía inmutable. Esta colocó su varilla frente a ella, mirando cómo los espíritus demoníacos se acercaban, mientras decía que la secta devoradora de almas era una secta que realmente no debería de existir. Preguntaba que cuántas personas tuvieron que ser eliminadas para formar una sola bandera como esa. Ella infundió energía espiritual en aquella vara, la cual de pronto se volvió una espada, mientras decía que después de todos aquellos años, los tiempos hermosos y las escenas pintorescas deben haberse convertido en una mérita
ilusión, diciendo que aunque 1000 tipos de sentimientos existiesen allí, ¿a quién se los revelaría? Tal parece que Ninkyu-ji estaba completamente decidida a aniquilar a Don Menjuan, sin chances de tener el mismo a escapar. Pero bueno, mi gente, así es como estaremos dejando la parte número 270 de The Eternal Supreme. Si quieren ver la parte número 271, suscríbanse y activen la campanita ya, que la estaré subiendo el día de mañana. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo y sayonara. Chao.